Cuando la vida te sonríe, podés ver una luz al final del túnel. Una nueva energía parece brotar desde tu interior, proporcionándote nuevas fuerzas y claridad mental. Es el primer escalón de la mejoría cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado. Servo te ubica en tu nivel asignado. Cuando todo te parece sombrío, las puertas se te cierran en la cara y hasta los almaceneros te ignoran al acercarte al mostrador. ¿No ves otra salida que dejarte caer y acabar con todo esto de una vez por todas, cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado? Servo te ubica en tu nivel asignado. Las noches de González presenta a Ricky Musso en Servo. Hola, ¿cómo les va? Estos tipos sí que declararon la independencia, porque aparte declararon la independencia cultural, cosa que nosotros todavía no totalmente lo estamos logrando, ¿eh? Nosotros, bueno, en realidad declaramos la independencia, pero usurpándole estas tierras a los pobres indios que estaban acá. O sea, yo soy Musso, ¿viste? Nuestra familia vino de Italia. ¿Vos qué sos, González? Que sos bastante indígena, ¿no? Bueno, o sea, con el perdón de los charrúas, de los guanás, chanás y toda esa gente que habitaba por acá, nos quedamos con sus tierras, ahora declaramos la independencia y lo festejamos, y haciéndole un pequeño homenaje a estos brasileros que son capaces de hacer música electrónica con identidad cultural y todo. Es increíble. Nosotros no, nosotros, bueno, si hacemos música electrónica tiene que sonar yankee, si no, no tiene sentido. Estoy acá en vivo 25 de agosto. Pero de 2010, mucho tiempo después, y escuchamos a Heartbreak Hotel. ¿Y de quién es? De Stan Ferberg. Lo que estábamos escuchando antes, perdón, no lo dije, era Silverio Pessoa y Me da un cheiriño. Nos vamos ahora con estos señores que no precisan declarar su independencia cultural, porque son los grandes tentáculos pulponios que nos insertan de esta forma. Stan Ferberg, una suerte de Elvis, dándole instrucciones a su sonidista de que le saque eco, que lo suba, que lo baje. Eso es lo que habla la letra un poquito. Esto es como un chistecito muy bonito. Che, lo que es la calle, vine para acá caminando por Soriano y por San José, y es como, bueno, un gran porcentaje, muy bajo porcentaje de personas, por decirlo de alguna forma. Vieron que eso es como relativo siempre, ¿no? Como cuando las estadísticas dicen bajó el desempleo. Bajó el desempleo, entonces quiere decir que hay menos gente buscando empleo, ¿no? Entonces dice, claro, en invierno baja el desempleo porque hace frío y la gente no sale a la calle, ponele. Entonces baja el desempleo, bueno, es así. Hay como un alto nivel de indigencia, a partir de ayer, un 500% más. Y no hay vehículos casi, no hay vehículos trabajando. Vi uno entregando garrafas, vi otro... ¿Qué estaba haciendo? No me acuerdo. Mudándose, algo así, llevaba como muchas cosas. Pero no hay gente haciendo actividades normales. Es un día muy extraño. Salgan a la calle y miren, y miren. Miren ahora, antes que se despierten todos los que salieron anoche mal del hígado, y van a empezar todos, tipo los muertos vivientes, a caminar hacia el almacén y hacia la farmacia buscando cosas. Eso va a ser deplorable. Yo a las 12 o a la 1, no sé a qué hora se levanta esa gente, hay que estar adentro de casa con los postigos cerrados, encerrados ahí, porque si no es muy peligroso. Es muy peligroso, y vayan con calzados antideslizantes por si pisan cosas resbalosas. Peter Knight y su guitarra. La casilla de hoy @gmail.com, si quieren escribir a insultarme o lo que quieran, está habilitada a partir de ya. De hecho, a partir de hace ya unos meses. Lo que vamos a escuchar ahora es Kinko, el payaso. Es una especie de payasito que quiere mucho a los niños, como Pepino. ¿Se acuerdan que Pepino quería mucho a los niños? Este es también un payaso que quiere mucho a los niños, que se llama Kinko, y está a cargo el señor, se me cayó el dry pen, Ogden Edsel. Bueno, lo que tiene esto es que los payasos se ponen pesados a veces con los niños.
¿Hay algo más odioso que un mimo cuando te persigue? Por favor, sí, bueno. El payaso, ya cayó en desuso. El payaso es la versión antigua de los mimos, pero como los payasos tenían permitido hablar, podían hacer ciertos chistes, eran como un poco más agresivos. Los mimos son como delicaditos y de buena onda. O sea, ellos piensan que tienen como, ay, la palomita, el cosito, es como peor. Eso, no sé, te dan ganas de matarlo antes que a un payaso. Un payaso por ahí, cuando viene medio a Greta así, bueno, te puede... ¡Qué payaso jodido este! Es como un poco más entretenido. Pero los mismos tienen eso, de que como no pueden hablar, no pueden ser ácidos. Entonces, es lo que tiene. Realmente, hemos evolucionado, no, hemos involucionado en esto de payaso-mimo, que son todos descendientes del clown. O son todos estilos distintos de clown. ¿Se acuerdan cuando había escuelas de clown? Aquella época, ¿se acuerdan que vino Moxelis? Y que vinieron en el barco lleno de franceses drogados y hacían fiestas y hacían, no sé, unos fogonazos en el puerto, y vos ibas y veías un montón de lanzallamas y de tipos en monociclo y de malabaristas. Bueno, todo lo que vemos ahora en los semáforos es como la gran escuela que salió de ahí. Ahí vinieron los mimos, ahí se empezaron a desparramar mimos, mimo en el más sentido de la palabra, mimo en el sentido de payaso mudo. Y ahí quedamos, atrapados en esa cosa tan horrible. Bueno, los payasos también son odiados ya desde la infancia. No hay nada más horrible que te contratan un payaso para tu cumpleaños, que te asusta, bueno, terrible, ¿no? O sea, por favor, dejen de torturar a los niños con payasos. Banana Phone, teléfono de banana, nuestro querido Rafi. Servo. Se me salió volando el Draipen por la cabeza, me despeinó y siguió mientras hacía señas de que voy a hablar. Emil Rulez era, con Z, los que quieran bajar la discografía, su obra completa, vida y obra y biografía, lo pueden hacer, porque capaz que este tema les encantó, que se llama Camp. 2 científicos australianos acaban de anunciar que solucionaron el enigma del Triángulo de las Bermudas. Mirá, ¿cuál es el enigma? A esta incógnita se le responsabiliza por la misteriosa desaparición de aviones y barcos enteros. Y sí, que desaparezca un pedazo de barco, eso sería más raro, ¿no? O sea, le desapareció la mitad de abajo al barco, o le desapareció la cola del avión y 2 motores, pero el avión está acá con la gente. Empieza mal la nota diciendo 2 científicos australianos. Los nombres de los tipos no importa. O sea, son 2 científicos. O sea, los científicos no existen, son cualquier cosa. Si fuera un político ya tenía nombre, apellido, sueldo, todo ahí puesto. Bueno, ¿y por qué es entonces? Desde los años 70 están pasando estas cosas raras. Dice, el descubrimiento publicado en el artículo de American Journal de Physics atribuye las desapariciones a la existencia de grandes bolsas de hidratos de metano. Hidratos de metano. El metano es un gas muy maloliente, pero el hidrato de metano, bien, no sé cómo se hace, o sea que es un metano y un OH en algún lado, ¿no? Yo no me acuerdo bien de química, me fue muy mal en química en la escuela, pero después estudié porque me fui a examen y salvé con la máxima nota, me acuerdo perfectamente, y después que estudié dije, ay, no, qué linda que es la química, pero ya era tarde, ya me había hecho la idea de que la química era muy difícil y desagradable, y era una cosa realmente linda. Las erupciones de metano, de este gas, generan enormes burbujas de este gas, no eran hidratos de metano, no es lo mismo, que crecen en forma geométrica, o sea, esferas, supongo yo. Mirá, imagínate unas burbujas que crezcan en forma de dodecaedros, no sé, ¿qué quiere decir en forma geométrica? A medida que ganan altura. No, deben ser que crecen, deben crecer en su volumen según, no linealmente, sino según una progresión geométrica. Yo traduzco, esto está mal escrito, debe ser eso, que, o sea, quiere decir que no, va perdiendo presión el agua que está sobre la burbuja cada vez menos, entonces se va agrandando la burbuja y se va agrandando cada vez más rápido, o sea, no es bueno, el doble de distancia recorrida al doble tamaño, no, el doble de distancia 2, el cuádruple 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, y se va agrandando y cada vez mucho más, cada vez es el doble del doble del doble. Eso es una progresión geométrica, si mal no recuerdo. Entonces crecen de golpe y cuando llega a la superficie se traga el barco. Cualquier barco que esté en esa zona, sus propiedades de flotabilidad se pierden, haciendo que la nave se hunda rápidamente sin que los pasajeros tengan tiempo de escapar. Esto es algo así como cuando tenés cosas flotando
O si tenés una mosca, ¿vieron la tensión superficial del agua? Que las moscas caminan sobre el agua, igual que Jesús, pero bueno, moscas, ¿no? Están caminando. Le echás una gotita de detergente y se hunde la mosca porque se rompe la tensión superficial. ¿Jesús caminaba sobre el agua? Sí, era él, ¿no? O era el otro que abrió los mares. Son dos personas distintas, ¿no? Bueno, o sea que si Jesús estaba caminando por el agua, si tirabas detergente, por ahí se hundía. No se avivaron los retractores de esto. Pero ¿por qué los aviones? Te comprendo. Una burbuja hace que flote menos el barco y se hunda. Siga leyendo, siga leyendo. O sea, tenemos que ir a otra página a ver si no hay que poner tarjeta de crédito. Yo te sigo leyendo. ¿Por qué los aviones se caen? ¿No dice? La burbuja es lo bastante grande y posee... Sí, la burbuja es lo bastante grande y posee una densidad suficiente alta. Alcanza también el espacio aéreo. Supongo que en la superficie la burbuja revienta, sigue este gas para arriba que debe tener, claro, una densidad distinta que el aire. Es como los pozos de aire, ¿no? El aire caliente, el aire frío, las turbulencias. Imagínate, de repente aparece una gran masa de hidrato de metano o de metano, no queda claro en este artículo de qué. Y las turbinas del avión no entienden nada, se van para abajo y se cae el agua, ¿no? El piloto lo agarra desprevenido. Así que lo mejor es no volar por ahí. Y ya está. O sea, no eran marcianos. O es toda cosa para confundirnos, porque realmente los marcianos están ahí comiéndose, se comen a los barcos los marcianos. Abren la boca y se comen a los barcos desde ahí. Vieron que hace un tiempo está de moda los OSNIs, ¿no? Los ovnis, ¿no? Objetos sumergibles no identificados. Como ovni ya no ve nadie porque todos andan con máquina de foto, entonces bueno, no vamos a sacar una foto. Es muy fácil sacar una foto de un ovni, porque todo el mundo tiene una máquina de foto en el bolsillo. Ahora ya no aparecen más. Pero los OSNIs es más difícil porque está abajo del agua. Entonces, bueno, nos quieren confundir estos malditos colonizadores. Ahora que nos independizamos, nos quieren dependizar de estos extraterrestres. Yo no entiendo, vos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Es muy fácil. Mongoose. Mongoose con mongoose. They try to kill us. Ellos nos trataron de salvar, pero sobrevivimos. Comámoslo. Ese es el título del tema. A ver. Cerdo. Me está escribiendo Liliana Tellas. ¿Cómo se pronuncia tu coso, che, tu apellido? Está enferma, dice, en Buenos Aires con, bueno, un virus, algo virósico. Y dice que bueno, la parte buena de esta es que lo puede escuchar porque en el trabajo no se lo dejan escuchar en directo. Te estoy mandando saludos en directo, que te mejores. No tosas cerca del teclado del monitor porque los virus llegan a esta computadora, después yo me voy a engripar y no voy a poder hablar, porque no hay antivirus acá. Hay un antivirus pero no es comprado, es como un antivirus de estos. Más tarde, realice esto más tarde, bueno, esa onda. Che, y dice, la ventaja de esto es que podés... ¿qué puedo sacar de bueno de esto? Lo bueno es que si tenés ese virus te vas a inmunizar a él. Vas a quedar inmune por un tiempo a este virus, o para siempre, no sé cómo es, porque uno se inmuniza a la gripe cuando se engripa, y después se engripa el año siguiente porque la gripe cambió. Pero en realidad la misma gripe si viene no te agarra ya, ¿no? Quedaste inmunizada, no sé si de por vida, por unos años, o por lo menos por ese año. Así que no te vas a volver a engripar de lo mismo este año, y eso es fantástico. Y me explica, bueno, yo leí después eso de las burbujas. No vi cuando llegó esto, bueno, exactamente lo mismo. Además las burbujas gigantes pueden hundir a las aeronaves que sobrevuelan la zona. Qué increíble, qué increíble. El metano es eso, es lo que ataca la capa de ozono también, ¿no? Básicamente, las flatulencias del ganado, que siempre hablamos de eso acá. Es muy importante ponerles un filtrito a las vacas. Charles Mingus y Eat That Chicken, comete a ese pollo, ¿querés? Y bueno, me aburrió este tema, la verdad que no sé por qué lo puse. Ayer vieron que cuando uno escucha la música de noche es como, qué entretenido. Pero de día el cerebro te funciona mucho más lento, de decir, ¿y qué es esto? ¿Y qué estaba haciendo ayer que esto me entretenía y hoy no? Cambiémoslo por homenaje a los Ramones, que nos quedó pendiente de la otra vez, que hablamos de este hombre que estaba en cana, que el Alzheimer, Verónica, no sabes cómo me viene. Verónica está corriendo de una radio a la otra porque está operando de emergencia. Está operando a dos salas. Estás operando dos cerebros a la vez. Bueno, vamos a escucharlo y ya me acordaré de lo que estaba diciendo. De que hablamos de de los Peter Sellers. Esos son unos gallegos que no debe ser Peter Sellers, sino Peter Sellers, porque ellos son españoles. Y un tema que se llama Homenaje a los Ramones, que dice más o menos así.
Y bueno, nos empezamos a ir. ¿Estás llamando para mí? ¿Te atiendo? A ver, voy a atender. No, decís que no, por las dudas no. Capaz que llama gente diciendo, sí, quiero hablar con el portero. Esperá, ahora cuando pase el tema, te contesto y capaz que querés salir al aire y saludarnos a todos. Esperá, te digo, ya voy. Wow, 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 afrodisíaco. Lo siento. Una gran interpretación de los Blow, wow, 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 solo dos wows. Che, me tengo que ir porque hoy recuerden que es fecha patria y bueno, la programación oficial exige ciertos requisitos que no les quiero adelantar, dejemos eso librado a su imaginación y a la sorpresa. Apuesten, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación después de Servo? Nos vamos entonces, un saludo para todos. Si quieren escuchar esto grabado, el miércoles va a estar grabado. Si hoy es, ¿qué estoy diciendo? El sábado va a estar grabado. Si hoy es sábado, no me mandes mails, podés mandarme mails, pero no te los voy a contestar porque no estoy durmiendo. Hoy es sábado, bueno, estoy en casa, soy una grabadora. Deje su mensaje después de la señal. ¡Pip! Me despido, esto fue Servo y nos vamos con Bloodhound Gang y su Why Everybody Always Speaking on Me. ¿Por qué todo el mundo siempre... ¿Qué es speaking? No sé, me está pellizcando arriba mío. Ponele, lo que quieras, no importa, son yanquis. Las noches de González presentó a Ricky Musso en Servo.